Hola, ¿listos para decir Eureka? Hoy vamos a resolver triángulos rectángulos. ¿En qué consiste resolver un triángulo rectángulo? Consiste en encontrar la medida de los tres lados de un triángulo, como también la medida de los tres ángulos de un triángulo. Vamos a resolver el siguiente problema. Freezer se encuentra volando sobre una de las esferas del dragón. Goku se encuentra a 15 metros de la esfera del dragón. Goku está a punto de lanzar un Kame Kameha hacia Freezer. Calcule la distancia del Kame Kameha y los ángulos que se forman entre la esfera del dragón con Goku y Freezer respectivamente. Tenemos entonces los siguientes datos. Y podemos encontrar que con los datos correspondientes formamos un triángulo rectángulo. Y en la esfera del dragón tendríamos el ángulo recto. Los ángulos rectos los identificamos de esa manera. Y sabemos que ese ángulo mide exactamente 90 grados. Tenemos que calcular la distancia del Kame Kameha, es decir, la distancia desde este punto a este punto de acá. Lo que vamos a hacer es nombrar los lados y los ángulos del triángulo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como una forma estándar, para que hablemos un mismo lenguaje, a la hipotenusa siempre vamos a ponerle la letra C. En este caso, esta sería la hipotenusa. El ángulo que se opone o el que es opuesto al lado C va a ser el ángulo gamma. Ahora, nombremos este ángulo, este lado de aquí como A, y al lado A se va a oponer o va a ser ángulo opuesto el ángulo alfa. A este lado pongámosle el lado B y el ángulo opuesto al lado B va a ser beta. Esto solamente para que manejemos un mismo idioma. Ahora entonces, veamos qué tenemos y qué vamos a encontrar. Bueno, tenemos el lado A y el lado B. Tenemos entonces A, que es 8 metros, B, que son 15 metros, y tenemos que encontrar a C. De los ángulos, tenemos que encontrar a alfa, a beta, y solo tenemos a gamma con 90 grados. Vamos a encontrar entonces el lado que hace falta y los dos ángulos también que nos hacen falta. Como es un triángulo rectángulo, el lado C, al tener dos lados, y estos dos lados serían catetos porque son los lados que están formando el ángulo recto, tendríamos que encontrar entonces la hipotenusa, que es opuesta al ángulo recto. Para ello entonces usamos el teorema de Pitágoras, que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, nos quedaría lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado sería igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, si sustituimos, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado va a ser igual a cuadrado, que sería entonces 8 al cuadrado, más b al cuadrado, que sería 15 al cuadrado. 8 al cuadrado sería 64, más 15 al cuadrado, que sería 225. Luego sumamos 64 más 225 y eso nos da 289. C va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 289, despejando este cuadrado. Por lo tanto, C va a ser igual a 17. Por lo tanto, la distancia de C es 17 y lo sustituimos aquí, 17 metros. Ya tenemos los tres lados. Nos faltaría encontrar los dos ángulos. Para ello, entonces, vamos a hacer uso de las razones trigonométricas. Primero decidimos qué ángulo queremos encontrar, ya sea alfa o ya sea beta. En este caso voy a seleccionar que voy a encontrar a beta. A alfa, perdón. Vamos a agarrar a alfa.
Entonces, como vamos a agarrar al ángulo alfa, nos preguntamos, ¿qué razón trigonométrica me ayuda a encontrar alfa? Al tener los tres lados ya, puedo usar cualquiera de las tres razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno o tangente. En este caso voy a usar seno y voy a decir entonces, seno de alfa es igual a opuesto, el lado opuesto, sobre la hipotenusa. Si sustituimos, esto nos va a quedar entonces seno de alfa va a ser igual al opuesto. ¿Quién es el opuesto a alfa? Bueno, sería A, y en este caso sería 8. Sobre la hipotenusa, que sería 17. Seno de alfa es igual entonces a 8 sobre 17, eso nos queda 0.47. Claro, ahí nos da más decimales. Vamos a colocar dos cifras aquí, pero recuerden que en su calculadora deben de llevarlo completo. Ahora, queremos saber alfa. ¿Cómo hago para saber alfa? Bueno, hago la operación inversa. Y entonces alfa va a ser igual a seno inverso. Mandamos este seno de aquí hacia acá con una operación inversa de 0.47. Con su calculadora, con la opción de answer, lo que vamos a hacer es copiar todos los dígitos que nos dieron aquí de esta manera. Seno de las respuestas que nos había dado anteriormente para tener una respuesta mucho más exacta. Y entonces nos quedaría 28.07 grados. Y ahí tendríamos ya el ángulo de alfa, que sería este de acá. 28.07. Vamos a colocar aquí para ir viendo qué nos hace falta. Como tenemos ya entonces dos ángulos, tenemos a alfa y a gamma, beta saldría de la diferencia entre la suma de estos dos y 180. Por lo tanto, beta sería 180 menos la suma de alfa más gamma. Vamos a colocar aquí una división. Y entonces aquí sería 180 negativo por positivo, negativo, negativo por positivo, negativo. Y aquí entonces estaríamos usando que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Y como ya tenemos dos ángulos, el tercero entonces saldría por la diferencia o lo que nos haría falta para llegar a 180. Por lo tanto, 180 menos alfa, que acabamos de calcularlo ahorita, que es 28.07 menos 28.07. Y le voy a quitar ahora a gamma, que sería 90 grados. Menos 90. Si hacemos esa operación, nos damos cuenta que beta queda igual a 61.92 grados. Lo colocamos aquí entonces. Y de esa manera ya hemos resuelto nuestro triángulo rectángulo al tener los tres lados y sus tres ángulos internos. Vamos a resolver ahora el siguiente triángulo rectángulo. Se nos da la información de la medida del lado C, que sería la hipotenusa, del ángulo alfa y del ángulo gamma, que sería el ángulo recto, en este caso de 90 grados. Si este es el ángulo A, alfa, vamos a nombrar entonces a este lado como A. Si este es el ángulo C, entonces está correspondiente y exactamente con el ángulo gamma. Ahora, este ángulo que sería beta, que es el que falta, sería opuesto al lado B, que sería también el que falte. Entonces, en este caso, lo que tenemos son dos ángulos y un lado. Por lo tanto, en este caso, solo nos hace falta completar este ángulo de aquí para tener todos los ángulos.
Como un ángulo es el que hace falta, sabemos que en un triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Por lo tanto, si un ángulo mide 35.33 y otro 90, solo hay que sacar la diferencia para el ángulo beta para que dé la suma 180. Entonces vamos a hacer esa diferencia. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 menos alfa menos gamma. Beta va a ser igual a 180 menos 35.33 menos 90. Por lo tanto, beta va a ser igual a 54.67. Y ese sería el valor para beta. Y lo colocamos aquí para ir ya viendo qué tenemos y qué nos hace falta. 54.67 grados. Ahora nos falta encontrar uno de los dos lados. Como tenemos los tres ángulos, podemos decidir cuál de los dos lados encontrar, A o B. En este caso yo voy a encontrar el lado A. Como voy a encontrar el lado A, tengo que buscar una razón trigonométrica y escoger el ángulo que yo quiera. Ya sea en este caso alfa o beta. Entonces yo voy a usar al ángulo beta. Si voy a usar el ángulo beta, fíjense bien, ángulo beta, A, en este caso que es el que quiero encontrar, A es el lado adyacente al ángulo beta. Por lo tanto, tengo que buscar una razón trigonométrica que me relacione al ángulo adyacente. No me conviene utilizar AB en este caso porque es el lado opuesto y no lo tengo todavía. Por lo tanto, tengo que relacionar el que quiero encontrar, que en este caso sería A, con el que sí tengo, que sería la hipotenusa. Y la razón trigonométrica que me relaciona el lado adyacente a un ángulo con la hipotenusa es coseno. Por lo tanto, lo que voy a usar va a ser el coseno de beta, va a ser igual a lado adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, coseno de beta va a ser igual a adyacente. ¿Quién sería el adyacente? Sería A. Y la hipotenusa sería C. Si sustituimos coseno de beta, y beta lo acabamos de calcular ahorita, que sería 54.67 es igual a A. A es el que queremos encontrar. Sobre C, que sería la hipotenusa, 12.53. 12.53. Ahora despejamos. 12.53 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Quedándonos entonces 12.53 por coseno de 54.67 igual a A. Por lo tanto, A va a ser igual a 12.53 por el valor de coseno de 54.67, que nos da 0.5782. Da mucho más dígitos, pero en este caso solo voy a escribir 4 cifras decimales, pero ustedes recuerden llevar todo el valor en la calculadora. Si hacemos esa multiplicación, entonces nos da un valor aproximado de 7.24, que ese sería el valor de A, 7.24. Solo nos falta el valor de B. Yo los invito a que lo hagan con una razón trigonométrica para que lo comprueben. En este caso yo lo voy a hacer con el teorema de Pitágoras, pues ya al tener la hipotenusa y el cateto, entonces nos haría falta el otro cateto. Y entonces del mismo teorema de Pitágoras resulta que si quiero encontrar uno de los catetos al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco. Comenzamos a sustituir y el cateto que queremos encontrar sería b, por lo tanto nos quedaría b cuadrado igual a la hipotenusa, que sería c cuadrado, menos el cateto que acabamos de encontrar, que sería a al cuadrado. Sustituimos, b cuadrado es igual a c cuadrado, que sería igual a 12.53. 12
10.53 al cuadrado menos el cateto que acabamos de encontrar, que sería 7.24 al cuadrado. B cuadrado va a ser igual a 12.53 al cuadrado es 157.0009 menos 7.24 al cuadrado sería 52.4176 aquí. B cuadrado va a ser igual entonces a, si hacemos esa resta, nos queda 104.5833. En este caso para que nos dé un valor más exacto. B, para despejar este cuadrado de aquí, le sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 104.5833. Al tener entonces el valor de esa raíz cuadrada, tendríamos el valor de b, en este caso, y sería 10.22. Y entonces el valor de b sería 10.22. Y ahí tendríamos nuestro triángulo rectángulo resuelto.